Bueno, nosotros los que tenemos aquí, o los que estamos estudiando la palabra, los que hemos llegado al conocimiento de la verdad y estudiamos la Biblia, pues tenemos como un poquito más de como un acercamiento, pero bueno, imagínense si nosotros que estudiamos la Biblia, digámosle, nos tenemos un poquitito, imagínense la gente que no, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo muy sencillo para que ustedes lo puedan compartir, ¿verdad? Porque aquí hay una verdad central, algunas verdades importantísimas, ¿verdad? Ok, entonces, el tema de hoy es una nueva ley para vivir. Ok, si hay una nueva ley para vivir es porque había una vieja ley, digámosle. O sea, o había una ley, pero ¿de qué se trata esa ley, verdad? Bueno, les voy a contar una historia y luego vamos a ver y luego les vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, la historia que quiero contarles es de un muchacho que se llamaba José, ¿verdad? Y que él está en medio de uno de los exámenes más importantes para sacar su carrera, ¿verdad? Él estudió, pero hay una pregunta que es importante, una pregunta que tiene mucho valor y está pegado ahí, ¿verdad? Él no, ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Entonces, en un momento al profesor lo llaman fuera de la clase y él queda solo en la clase con sus compañeros y la persona que tiene a la par, la estudiante que tiene a la par, él puede ver cómo su respuesta ya está completa, la que a él le hace falta, y cómo su compañera, pues como a muchos de nosotros nos ha tocado, ¿verdad? Que algún compañero nos ayudó en algún examen, ¿verdad? Entonces, él está luchando si copiar o no copiar, ¿verdad? Él está ahí entre la integridad y la deshonestidad, ¿verdad? Él está entre esa lucha, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Entonces, ahí se termina el rollo de nuestra película y vamos a las preguntas. Y la pregunta que le quiero hacer, primero que nada, ¿verdad? Es, ¿estas situaciones ocurren realmente en nuestras vidas? Tengan los microfonitos encendidos ahí para escucharlos. ¿Esto ocurre en nuestro diario vivir, sí o no? Sí, ¿Esto ocurre en el diario vivir de los impíos o de los cristianos o de los dos o solo del cochino diablo que quiere tentar a los cristianos? ¿En dónde ocurre esto? A ver. Yo digo que en ambos factores, ¿verdad? Tanto los que conocemos como los que no conocen, ¿verdad? Somos tentados de igual manera. Ay, Isaac, ¿usted se ha visto en esas situaciones? Eh, sí, no. Y Nikita, ¿le puedes dejar un poquito el teléfono? Está como pegadillo, Isaac. Bueno, vamos a darle chancecito a Isaaccito. Ay, Muy bien, bueno. Mientras ahí tratan de arreglar bueno, la conexión. eh, ¿Cuál es real, cuán real es esta presión que José siente para pasar este examen? ¿Es real esa presión o no? sí, ¿Y cuál será la presión real, verdad? O sea, si indagáramos, ¿verdad? Eh, podríamos decir que eso es algo importante para él. sí, claro. Y Dios está abriendo las puertas para que la compañera y Dios, de verdad, porque, No, porque, Dios. ajá, porque Dios hizo que el profesor saliera en el momento ideal y gloria a Dios, la mano de Dios se glorificó. No, pastor. No, Lo hemos pensado así en algunas situaciones de nuestras vidas, que usted dice, gloria a Dios, porque Dios me ayudó. Sinceramente.
Yo, digamos, cuando he tenido oportunidades así, yo lo que pienso es, tal vez no es tan malo, porque sí estudié, lo que pasa es que no me acuerdo. y uno comienza como a decirse uno mismo, pero yo no creo que Dios sea el que me propicia eso. Tal vez Ok, porque ya uno está viejo. ¿qué otras luchas o decisiones diarias debemos de enfrentarlas o debemos de enfrentar, ¿verdad? Como personas. ¿Cómo qué otras cosas ustedes creen que las personas deben de enfrentar? ¿Qué otras luchas, verdad? Decisiones diarias, ¿verdad? Que ustedes podrían identificarse con esto, como cuáles. No mentir, pastor, siempre hacer lo correcto, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otras decisiones, qué otras luchas, verdad? Deben enfrentar las personas que conocemos. Por ejemplo, digamos, yo comparto la oficina con la jefa. Entonces, cuando ella se va a almorzar o se va a desayunar y yo me quedo ahí, que yo sé que tal vez hay un documento que si yo lo veo podría adelantar por lo menos una respuesta o algo hacia alguna situación que tenemos por ahí. Es una tentación de ir y husmear ahí en su escritorio. Y yo sé que no es correcto. Correcto, sí. Por ejemplo, las personas que antes tomaban, verse tal vez en una fiesta, por ejemplo, las fiestas de las asociaciones, los diciembre son, ¿verdad? ¿Verdad? Usted podría decir, bueno, es que no voy porque me quiero cuidar, pero a veces son bonitas, ¿cierto? A mí me gustaban ir, digamos, le rifaban pantallas y todo, y entonces uno puede decir, no, es que, o sea, es que hay muchas cosas, pero también hay cosas que a uno le pueden gustar, ¿cierto? Son luchas esas que usted puede decir, bueno, sí, voy o no voy, como por ejemplo, los adolescentes tener relaciones sexuales previo al matrimonio. ¿A cuántos de los que estamos aquí, verdad? Hemos tenido esas situaciones, esas luchas, ¿cierto o mentira? Es que ya estamos casados la mayoría, ¿verdad? Pero ¿cuántas Sí, es cierto, luchas, claro. verdad? Uno se pregunta cuántas luchas deben de tener nuestros hijos en estas áreas, ¿verdad? Entonces, como abusar de las personas, ¿verdad? Como mentir, decir al hijo que el polaco, al polaco que uno no está, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo a veces las personas tratan de buscar excusas y razones lógicas para hacer cosas incorrectas? ¿Verdad? ¿Han visto algunos casos donde las personas buscan excusas, razones lógicas para hacer cosas incorrectas, para justificar alguna cosa? ¿Han tenido la oportunidad de conocer a alguien o nosotros mismos, no sé? ¿Qué piensa, Jenny? La veo muy pensativa. No me veo nada así. Cierto, ¿verdad? Entonces, el caso de José, ¿verdad? Es un caso muy simple, es un ejemplo muy vago, pero que podría estar el escenario de muchas otras cosas, ¿verdad? Como nosotros. ¿Creen ustedes que solo la fuerza de voluntad es suficiente para vencer estas cosas? ¿Creen ustedes que solo la fuerza de voluntad es suficiente No, para alejar a una persona de hacer cosas incorrectas? para nada, pastor. Creo que no. Con sola fuerza de voluntad no. Necesitamos, digamos, la obra de Dios, uno, para Correcto. retener. Uno. Entonces, vea, son situaciones que le pueden pasar a uno, ¿cierto?
Sí, ¿cierto? Ok. Ujú. Aún estando en Cristo, sí, Sí, claro. cierto. Ok. Ujú. Hemos justificado algunas actitudes, las hemos justificado y las hemos hecho, Claro, muchas ¿cierto? veces. Bueno, es solo una cerveza. Es solo una, ¿cierto? ¿Verdad? Es una mentirita blanca. Es, ¿verdad? Solo es un semáforo en rojo, ¿verdad? Este pues, tipo de situaciones son cosas que vivimos en la vida diaria, ¿verdad? ¿Alguna vez ha experimentado que tratan con fuerza de hacer lo correcto y termina haciendo lo incorrecto? sí. También, muchas veces. ¿A qué se deberá? O sea, usted se ha pensado, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido cuando usted, ¿verdad? ¿Verdad? Siente con una fuerza, con toda su fuerza de hacer lo correcto, pero termina haciendo lo incorrecto. Sí, porque digamos con la fuerza de voluntad propia uno, como le digo, no. O sea, ayuda, es el primer paso, pero no necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos guíe para poder lograr. Ok, perfecto. Lo que tienen que hacer Tony y Isaac es, ¿cómo se llama? Si Separarse. está muy cerca, apagar uno de los dos, ¿cómo se llama? Micrófonos porque se mete el sonido. Y suena como una repetición ahí, como un eco. Muy bien, entonces, qué interesante, ¿verdad? Esta situación nos permite a nosotros ver el tema que nosotros vamos a estar viendo. Ok. Lo primero que tenemos que entender, mis amados hermanos, es que todos, creyentes o no creyentes, tenemos una naturaleza pecaminosa. Ujú. Todos, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a llamar pecado original, ¿verdad? Lo que Ujú. nosotros conocemos como pecado original. El pecado original no está, o sea, no es una palabra que esté literalmente en la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Pero podemos verlo, vamos a irnos a Romanos capítulo 5. ¿Qué le parece si usted va a Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12. Yo no sé si ustedes tienen alguna Biblia que sea diferente, con otras versiones, ¿verdad? Porque me interesa mucho lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer más la Biblia que otra cosa, ¿verdad? Para poder, entonces, no sé si alguien tiene otra versión de la Biblia, ¿verdad? Yo tengo la versión, traducción de lenguaje, traducción de lenguaje actual. Tengo esa, así es que voy a usar esa para la lectura. Pastor, yo tengo la Reina Valera y tengo Dios habla hoy. Las dos las Ok, tengo aquí. perfecto. Jennifer, vas a seguir la lectura con Dios habla hoy, por favor. ¿Está bien? ¿Alguien tiene otra versión? En realidad esta Biblia no trae la portada, está muy viejita. Es Reina Valera, también. Esta, ¿no? Sí, es Reina Valera. Es versión Reina Valera. Vamos a leerla, a ver, léela ahí. Ok, entonces vamos a leer capítulo 5, versículo 12. Déjeme para aquí, es que me interesa. 12, sí.
Romanos capítulo Vamos a 5. ver si es el mismo. Entonces, yo voy a hacer esta Por lectura. tanto, como Sí, léalo, hermano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, entonces, el pecado original es lo que vamos a llamar el primer pecado, ¿verdad? Dice en versículo 2 en la versión que yo tengo, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Es el pecado que está heredado por nuestros antepasados. Vamos a leer un poquito más, ¿verdad? Ve lo que sigue diciendo en el versículo 13. ¿Verdad? Si alguien tiene una palabra, ¿cómo se llama? Algo que aportar por la versión que está leyendo, pues por favor lo hace. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Aun cuando su pecado no le fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parecía a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios que nos ha dado. Por la culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo nos ha dado un regalo mucho más importante y para bien de todos. Versículo 16. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezca. Versículo 17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que todos los hombres cometemos pecado. Usted tiene que hablar, o sea, esta es una base central en la palabra de Dios. Y no es un alivio, es una base central que nos ayuda a todos a entender nuestra propia naturaleza pecaminosa. Todos los hombres, todos. Es más, nosotros ahorita, los 6 que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos la inclinación a hacer el mal. Eso es lo que se llama el pecado original, ¿verdad? Es la inclinación que tiene el hombre a hacer lo malo, ¿verdad? Aunque sea bueno, ¿verdad? O tiende esa inclinación. Quiere hacer lo bueno, pero hay algo en la ley, en su propio cuerpo que le lleva, ¿verdad? Entonces, todos tenemos el pecado original, ¿verdad? Una vida sin Cristo es prisionera del poder de ese pecado, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a tener que entender cuál es el papel de la ley, ¿verdad? En lo que estamos hablando. Yo no sé si este concepto sea conveniente compartirlo. Yo estoy profundizando un poquito más. Entonces, usted analícelo a la hora de que usted va a compartir con sus discípulos. Pero para mí es importante que usted entienda. Yo una vez lo expliqué en la iglesia. Hice no sé si recuerdan, hice toda una obra de teatro para que nosotros entendamos cómo opera la gracia de Dios en nosotros, porque al final el libro de Romanos, el tema central del libro de Romanos es la gracia de Dios. Ese fue el libro, y el capítulo 7 y 8 fue el libro que Dios utilizó para tocar el corazón de Martín Lutero. Y cuando él se sentía culpable, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, Martín Lutero, una de las cosas es que él era un monje religioso, pero él pensaba que Dios era un Dios castigador, y entonces él ayunaba mucho y constantemente estaba muy martirizado porque él sentía que no podía agradar a Dios. Hasta que él, estudiando el libro romano, se dio cuenta que él por sí propios medios no podía agradar a Dios en nada. Por sus propios medios no iba a poder lograr obtener la gracia de Dios. Y él encuentra en Romanos la esperanza de que Cristo es el que lo puede librar de este castigo que él sentía, ¿verdad? Entonces,
para entender esto es importante entender el papel de la ley. Entonces, vamos a leer capítulo 7 de Romanos. Vamos a irlo leyendo despacio. Romanos capítulo 7. Y luego vamos a ver si podemos leer el capítulo 8. Si tienen alguna duda, consulta, pues con mucho gusto ustedes la hacen. Ok, ve lo que dice Romanos capítulo 7. Voy a leerlo en esta versión. Dice, hermanos, en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Este es un concepto central, porque Pablo lo que está diciendo es que la ley tiene poder mientras estamos vivos. Entonces, todos nosotros ante la ley estamos vivos. Esta ley queda sin efecto cuando nosotros muramos, ¿verdad? Entonces, me voy a adelantar para que usted entienda este concepto, ¿verdad? Entonces, este concepto es el de morir es el nuevo nacimiento que da Jesucristo en la vida de los creyentes. A eso se está refiriendo Pablo. Pablo está diciendo, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesucristo. Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Ahora, para nacer de nuevo, usted tiene que haber muerto. Porque Jesucristo mismo dijo, ninguna semilla, ¿verdad? Da fruto si no muere primero, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, lo que está invitando el Señor Jesucristo es a morir. Ese concepto de morir es el que retoma Pablo, obviamente, mucho más profundo, ¿verdad? Jesucristo fue mucho más simple, ¿verdad? Jesucristo fue nada más dijo, nazcan de nuevo, ¿verdad? Pero Pablo está profundizando y él está diciendo, para que ustedes entiendan cómo funciona el poder del pecado y el poder de la ley, tienen que entender que la ley, número uno, tiene poder cuando estamos vivos. Entonces, por eso es que los judíos actualmente siguen la ley y Pablo dice que si alguien infringe la ley en solo algo, en solo uno, ya está transgresión de toda la ley. O sea, si usted infringe la ley en solo un mandamiento, ya infringió la ley en todos los demás. Por eso es que nosotros no podemos creer que los 10 mandamientos sean nuestras reglas, porque si usted dice, yo me voy a guiar por los 10 mandamientos y como un buen hijo de Dios voy a seguirlos. En el momento que falla uno, falla todos, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes no estamos actualmente sujetos a esta ley que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol dice, deben de entender primero que para entender la ley y para entender cómo opera el pecado, deben de entender que la ley tiene vigencia mientras estamos vivos. ¿De acuerdo? Hasta ahí están claros, sí. Más o menos. Ahora ve lo que sigue diciendo. Versículo 3. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podría culpar de ser infiel a su esposo, de adulterio, pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volverse a casar sin que se le acuse de haber sido infiel. Versículo 4. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. ¿Verdad? Aquí les voy a dar una respuesta corta de cómo uno es libre del pecado. Por medio de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor haciendo el bien? Es en la muerte de Cristo que nosotros tenemos. Pero vea cómo Pablo agarra esta alegoría, este ejemplo. Y lo que está diciendo es que como nosotros ahora, Cristo murió, ¿verdad?
nosotros también tenemos que morir con Él, y cuando morimos con Él, ahora nosotros ya no le pertenecemos a otro. Vamos a, la versión Reina Valera dice ese concepto. Voy a seguir leyendo, ve lo que dice. Versículo 4. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos, por medio de la muerte de Cristo. Ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, aquí hay un concepto importante que no se habla intrínsecamente, y es el concepto del bautismo, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que considerar la importancia de por qué nosotros nos bautizamos. ¿Cuál es el concepto del bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Enciendan sus micrófonos si quieren, por favor. El bautismo representa darle la espalda al pecado. Es morir y resucitar. Morir Sí, cuando entra al agua. vea qué importante, ¿verdad? Porque nosotros podríamos estar dando un concepto al bautismo, ¿verdad? Pensamos que el bautismo es solamente una mera acto de obediencia. Hay gente que dice que en el bautismo nos arrepentimos, pero en el bautismo lo que estamos haciendo es un acto simbólico de esta muerte al pecado. O sea, en el bautismo nosotros estamos diciendo que ya no le pertenecemos al pecado, que hemos muerto a él. Por eso, en el bautismo, cuando morimos, nos sumergimos y salimos a una nueva vida, el poder de la ley del pecado ya no puede operar en nosotros, porque la ley operaba en uno mientras estábamos vivos. Pero ahora esa ley no tiene poder en nosotros porque hemos muerto en Cristo. Parece muy simple, hermanos, pero esto es una verdad poderosa. O sea, Amén. es un acto simbólico poderosísimo. Cuando nosotros bautizamos a alguien y le enseñamos correctamente que lo que está haciendo usted es cambiando de dueño. Yo no sé si me explico. O sea, lo que estamos haciendo es cambiando de dueño. Entonces, cambiando de esposo, ¿verdad? Entonces, ya no estamos sujetos a obedecerle más a ese esposo ni a la ley que él me ataba, sino que ahora soy libre, no para casarme con cualquiera, sino para casarme con aquel que me compró. Por eso ahí, por eso Amén. Romanos es un poco complicado porque encierra el tema de la redención. Cristo lo que nos está haciendo es comprándonos, ¿verdad? Es lo que le sucedió a José cuando fue vendido. A José, ¿verdad? Prácticamente José muere a sus hermanos y a su familia y nace para ser un esclavo de Potifar, ¿verdad? O sea, más o menos es la simbología. Nosotros en el acto del bautismo le estamos muriendo al mundo, al pecado, pero estamos muriendo al poder de la ley. Ese es el concepto más correcto. Nosotros lo que ya no estamos sujetos a esa ley, ¿verdad? Que nos dominaba. Entonces voy a seguir leyendo el versículo 7. Okay. Ahora sucede algo en el Pablo que él quiere seguir aclarando, dice. Voy a leer en la versión Reina Valera, no sé si todos están siguiendo esa lectura, pero voy a leer ahí, dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Verdad? Esto quiere decir que la ley es pecado. Pablo dice, de ninguna manera, claro que no, ¿verdad? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
porque yo no conocí, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ¿verdad? Lo que quiere decir cuando, ¿verdad? Pero el pecado usó ese mandamiento y me hizo desear toda clase de mal, ¿verdad? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿verdad? Este concepto es un poco más fácil. Si no hubiera una ley que dijera, no sé, bueno, la ley de la restricción, antes no existía, ahora, entonces usted podía salir en la noche, ahora que hay una ley, ¿verdad? No puede. Ya conocemos, ¿verdad? Que no puede, ¿verdad? Entonces yo no conocía que salir a las 10 de la noche era pecado hasta que la ley me lo mostró. Así, ese es el poder de la ley. La ley lo que hace es que no es mala, lo que hace es que revela la Limita. condición, sí, del que la obedece y el que la desobedece. La ley es como, por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que hace ¿verdad? Y cuando el salmista hablaba de tu palabra, estaba hablando de la ley de Dios. La ley de Dios que ilumina el alma, ¿verdad? La ley de Dios que aclara el pensamiento, dice el salmista, la ley de Dios que guía el camino, ¿verdad? Como una lámpara. Eso es lo que hace la ley, es mostrarle al que está adentro de la línea y fuera de la línea, ¿cierto? Al que está con la restricción, eso es lo que hace la ley. Ahora versículo 9. Ajá. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este versículo 9 lo que dice es que yo vivía sin un mandamiento, son las personas que no tenían a Cristo. Una persona que no tenía a Cristo, ¿verdad? No conocía nada, ni ley, ni mucho menos nada. Pero una vez que nosotros venimos a conocer los mandamientos de Dios, de cualquier manera que los podamos expresar, ahí empieza el calvario para todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo algo interesante. Jesucristo dijo esto. Dice, yo no he venido a condenar al mundo, ¿verdad? Dice, el hombre se condena a sí mismo, ¿verdad? Y lo condena a la ley porque sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Quién se está condenando a sí mismo? Las personas que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron. Entonces, una persona que no tiene a Cristo tiene un velo tapado de toda la ley de Dios que es buena, de todos los mandamientos de Dios que son buenos. Entonces, una persona sin Cristo, ¿verdad? No tiene, digámosle, no tiene revelación de culpabilidad. Entonces, por eso nosotros debemos de orar que ese velo se le caiga, que el Señor pueda hacerle conocer la ley de Dios a esta persona de la manera que Dios quiera, para que lo primero que un pecador debiera de hacer es sentirse culpable de sus pecados. Vea, yo sé que esto es verdad, no, yo espero poderlo ver hoy, si no, no importa, pero vea qué poderoso es este mensaje de Romanos. O sea, tiene que ver con la conversión, ¿verdad? Nosotros a veces llamamos a la conversión y la gente dice, sí, me convertí, o sí, voy a la iglesia. Pero a mí me parece que no se le ha caído el velo. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero ese velo, ¿verdad? De conocer la ley de Dios, que lo que hace es decirle, doña Marjorie, usted es una pecadora. Javier, usted es un pecador y merece la muerte. Eso es lo que hace la ley. O sea, usted está infringiendo la ley de Dios. Llámese los 10 mandamientos, llámese el Torah, llámese, no sé, cualquier cosa. Eso es lo que hace la ley, es poner en evidencia. Y cuando una persona viene a Cristo bajo el poder de la ley de Dios, bajo el poder de ese convencimiento, ¿verdad? Su vida cambia radicalmente, hermano. Yo no sé, o sea, si a usted le ha pasado, o sea, si le pasó eso, pero yo creo que a los que estamos aquí nos hemos convertido realmente, lo que nos fue
ese poder de la ley de Dios, ese poder de la palabra de Dios que nos convenció. El Espíritu Santo trajo una palabra a nosotros que de un pronto a otro sentimos una necesidad de tener a Dios en nuestro corazón, porque si no, sabíamos que si moríamos íbamos a ir al infierno. Yo no sé si a todos los que estamos aquí nos ha pasado, pero eso es lo primero que pasa. Cuando una persona no experimenta eso, hermanos, no sé, ¿verdad? O sea, aquí es donde podemos ver la verdadera conversión. Entonces, una persona que eso es lo que hace la ley de Dios. Entonces, versículo 10. Ahora, hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. O sea, yo era un inconverso, vengo a Cristo y lo primero ¿verdad? Hay que entender este concepto de que dice me mató, ¿verdad? Lo que quiere decirme es que me llevó a la condenación. Por eso es que Pablo dice, miserable a mí, o sea, necesito que alguien me ayude, porque si yo sigo en esta condición, voy a morir. O sea, y cuando dice me mató, lo que quiere decir es que me expuso a que si en cualquier momento yo muero, me voy a ir al infierno. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pablo lo que quiere decir es que él antes no tenía ninguna ley, pero cuando conoce la ley, lo primero que hace la ley es que lo mata, o sea, es que lo expone a la condenación. Entonces vamos a ir paso por paso. Una persona que no tiene a Cristo, está sin ninguna ley, en la conversión debería experimentar esto que les estoy hablando, de sentir dolor por su pecado y sentir que la palabra de Dios, la ley de Dios le hace ver su culpabilidad. Ahora, entonces, Pablo está en esa condición, en ese punto está cuando él dice, versículo 13, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque revisé algunas tareas y usaban conceptos como que Dios no, vamos a ver, como que leí ahí no sé quién, ¿verdad? Pero decía como que el Señor nos liberaba de la ley, como que la ley mala, no sé, utilizaban términos como que el Señor me liberaba de la ley, ¿verdad? Y tenemos que entender que la ley es santa y buena, ¿verdad? Como lo dice Pablo. O sea, nosotros no estamos siendo liberados de la ley, estamos siendo liberados del poder del pecado que la ley me explico, ¿verdad? Entonces, Dios no me está liberando de la ley, porque la ley es buena y justa. Lo que me está liberando es del poder del pecado que tomó la ley para condenarme. No sé si me explico, no sé. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, verdad? ¿Cómo lo ven? Vamos paso por paso. A ver, hábleme, díganme algo. Pastor, no entiendo nada. Yo quería comentar, pastor. Yo veo la ley, bueno, el capítulo en este capítulo yo veo la ley como un espejo donde yo me puedo ver y puedo ver las cosas que yo necesito cambiar, lo que yo necesito sacar de mí, lo que yo necesito quitar de mí. Entonces yo lo veo como eso, como un espejo, lo veo yo. Correcto, por eso es que la Biblia dice que las personas que no tienen a Cristo tienen un velo y que cuando se convierten a Cristo el velo les es quitado. O sea, es más o menos lo que dice Yamayuri, tiene mucha lógica. Es como que usted esté viendo un espejo con un velo. Cuando le quitan el velo, usted puede verse claramente quién es usted. Ahora, le voy a hacer una pregunta, Yamayuri. Cuando en esa comparación que usted hace y cuando usted se ve al espejo, una persona que por primera vez se ve ante la ley de Dios, ¿qué es lo primero que va a ver? Ya hay un montón lo primero que va a ver es un montón de cosas malas, digamos. Claro. O condiciones, digamos, qué sé yo, que hay que limpiar, por ejemplo, cosas, puede ser suciedad, puede ser ropas sucias, digámoslo, que hay que limpiar, que hay que lavar
Y eso es lo que el Señor va a hacer en uno, lo va a limpiar. Por supuesto, lo que hace la ley de Cristo es exponer nuestra condición, ¿cierto? Ajá. Nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ok. Vamos bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, vamos por el versículo 13. Está claro. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es una pregunta, ¿verdad? Estamos en el versículo 13, ¿verdad? Dice, luego, lo que es bueno para mí, que es la ley, vino a ser vino a ser muerte para mí. El Pablo dice en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Alguien que me explique ese versículo, pues está todo enredado, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que el versículo 14 lo dice más fácil, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. O sea, la ley no me va a excusar a mí para nada, hermanos. ¿Me explico? La ley no, en las condiciones del ejemplo de José, uno dice, Señor, yo estudié, o sea, es solo una pregunta. La ley no hace ese tipo de consideraciones, ¿cierto? Porque la ley es espiritual. El que es carnal soy yo, ¿verdad? O sea, señor oficial de tráfico, vea, yo es solo esta vez. Es la única vez que me he brincado un alto, ¿verdad? O sea, sí, solo una vez fue, pero infringió la ley. O sea, a mí me bajaron las placas, fue un todo, y un día esto voy a predicar de eso, pero fue todo o sea, fue un descuido mío. Yo estacioné donde no debería estacionarme, me bajé, dejé el carro en un lugar y no había un tráfico. Sí, no estaba un tráfico, o sea, físicamente no estaba, pero la ley estaba ahí. O sea, y llegaron y me hicieron, y yo puedo decir que qué ingratos que todo, ¿verdad? Como uno ve ahí en las noticias, ingratos y uno le mienta a la madre al policía y todo, ¿verdad? Pero es que infringió la ley y ella es espiritual, ella no hace ninguna consideración. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo es que, bueno, esa muerte, la ley que es buena, resulta malo para mí. No, el malo soy yo. El malo soy yo que quebranto la ley. El malo soy yo que estoy viviendo fuera de las ordenanzas de Dios. Entonces, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es la inclinación que, recuerde que Pablo está, vea que aquí está hablando no de una persona inconversa, está hablando de que Pablo en este momento ya se convirtió y lo que tiene frente de él es la ley de Dios. Porque por muchos años yo entendí que este versículo estaba hablando de alguien converso y que cuando venía Cristo, no. Pablo está diciendo, antes de que yo no conociera a Cristo estaba sin ley, sin nada, ¿cierto? Pero ahora estoy con una ley que está frente a mí y que entonces yo trato de hacer lo bueno y hay una ley dentro de mi cuerpo que me inclina a hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, Pablo está conscientemente como cualquiera de nosotros. Pablo está en la condición de cualquiera de nosotros, hermano, de que amamos a Dios, de que conocemos al Señor, pero que hay situaciones que todavía están porque la ley sigue siendo espiritual y yo sigo siendo carnal, ¿verdad? Yo sigo siendo inclinado a hacer pecado. Ahora, vamos a seguir leyendo para poder entender más. De manera que el versículo, de manera 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está entendiendo de que él tiene una lucha de poderes espirituales que están batallando ahí con él, ¿verdad? Yo creo que este capítulo 7 es como una transición muy, no es tan larga en la vida del creyente, es la lucha en un creyente recién convertido y una lucha, voy a ver cómo se lo puedo decir. No debería ser un lapso tan grande en la vida del creyente. Debe ser un momento, un lapso desde que usted se convierte hasta que entiende que es por la gracia de Dios que podemos ser libres del pecado. Sin embargo, este lapso a veces se extiende más de la cuenta y hay muchos creyentes que están viviendo en la carne. Y entonces ya se convirtieron, aman a Dios, pero tienen estas luchas, ¿verdad? Y que justifican, ¿verdad? Ah, sí, yo amo a Dios, pero me tomo una birrilla. Sí, amo a Dios, pero tengo una querida. Sí, amo a Dios, pero juego lotería. Sí, ¿conoce usted a gente así, hermano? Otros pecados no son tan expositivos como los que estoy mencionando, pero podríamos estar viviendo con cuartos oscuros en nuestra vida que uno sabe y justificando lo injustificable. Y uno, ¿verdad? Y entonces agarran este versículo como diciendo, sí, el pecado que mora en mí, yo hago el bien, quiero hacer el bien, pero encuentro el mal. Esa fue una etapa de transición de Pablo. Esto no es un estado de Pablo, de que él vive así siempre. Pablo está contando cómo el creyente va madurando, porque por eso les hice la pregunta a ustedes. ¿Podemos entender el capítulo 7 sin entender el 8? Ahorita nos vamos a dar cuenta de que no. Voy a seguir leyendo el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una persona que no ha entregado totalmente su vida a Cristo está en esta condición, cautivo de la ley del pecado que está en sus miembros, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿usted es cautivo de la ley del pecado? Pregunta. ¿Ah? ¿Qué piensa usted? Usted es cautivo, usted es un prisionero, es un esclavo de la ley del pecado actualmente, ¿sí o no? No, yo no. No, no debería de serlo, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿estuvo en esa condición en algún momento? Sí. Antes de Ahora, Cristo. correcto. La persona que practica el pecado es esclavo de la ley del pecado. Sí, La que pastor. practica el pecado, sí. Correcto. Ahora, hay gente que se ha convertido y que practica el pecado. Sí. Sí, me explico. Entonces, vea cómo las personas que no han entendido cómo ser victoriosos en su vida, ¿verdad? Viven en esta transición que está hablando Pablo, que, ¿verdad? Que yo quiero hacer el bien, pero hallo en mis miembros que estoy el mal, entonces justifican lo injustificable, ¿verdad? Vamos a completar el cuadro. Vea lo que dice el versículo 24. Entonces, Pablo llega a un convencimiento que dice, miserable de mí, ¿verdad? El versículo 24. Él dice, miserable de mí. Pablo dice,
Ok, pobre de mí, dice esta otra versión. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Voy a leerlo en esta versión. Voy a leer el versículo, pero también me sucede otra cosa, que hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, dice esta versión. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. No sé qué dice la versión suya, el versículo 25, Jennifer. Sí, pastor, ya lo leo. Dice, versículo 25. Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios. Okay. Pablo lo que está diciendo aquí es que hay que obedecer la palabra del Señor. Ok. O sea, que debo someterme, que no hay nada, o sea, que le doy gracias al Señor por Jesucristo. Pero en el versículo 8, ¿verdad? Porque es esto, recuerden que las divisiones las hace el hombre en la Biblia, ¿verdad? Esto es una lectura que se debería seguir porque el tema no ha acabado, ¿verdad? Pablo dice, ahora, ¿verdad? Pablo dice en el capítulo 8, entonces, por lo tanto, lo que significa ese ahora, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una lectura seguida, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Es una conclusión que Pablo hace. Usted no puede leer el 7, ¿verdad? Y quedarse ahí porque nos quedamos en que soy una persona, ¿verdad? Estoy en esa condición, las personas que viven una doble vida moral se quedaron en el capítulo 7. Pero debemos de leerlo corrido y entonces decir, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí Pablo introduce el concepto de andar en el Espíritu. Introduce el concepto de la ayuda del Espíritu Santo. Introduce el concepto de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Verdad? Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo lo que está diciendo es que hay una ley, ¿verdad? Que me mata, que me condena y que ¿verdad? Y que me induce a hacer el mal. Pero hay una ley diferente que se da en las personas que no andan en la carne, sino que andan bajo el poder del Espíritu. O sea, las que no obedecen, ¿verdad? A la carne, se dejan llevar por los deseos y por los deseos y por las atracciones de esta carne, sino que han sometido su vida a la ley del Espíritu. Estas personas, a través del poder del Espíritu Santo, gozan de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso la lección se llama una nueva ley para vivir. ¿Cuál es esa nueva ley para vivir? La ley del Espíritu de vida, ¿verdad? Vamos a leer un poquito para conocer más de esta ley, ¿verdad? Porque yo sé que ha avanzado el tiempo, dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que hace esta nueva ley es sustituir la vida que usted vivía en la carne para vivirla ahora en el Espíritu, ¿cierto? Ese es el nuevo concepto de una ley en el Espíritu de Dios.
Versículo 7, por Ajá, cuanto sí. los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pablo retoma otra vez, está haciendo una recapitulación de cómo funciona esto. Entonces, cuando usted está en Cristo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El poder de la nueva ley en el espíritu, ¿verdad? Que hace que el creyente pueda vencer estas cosas, que hace que el creyente pueda caminar en el espíritu, ¿verdad? Es lo que, ¿verdad? Nosotros creemos como en una segunda obra de gracia, ¿verdad? Nosotros podemos vencer el pecado original, ¿verdad? Como nosotros no, sino que a través del Espíritu Santo en esta nueva ley, esta inclinación a hacer el mal es suprimida en los hijos de Dios, ¿verdad? Ya es el deseo de agradar a Dios y que cada vez que usted piensa en hacer el malo o viene una tentación, usted tiene más fuerte la convicción, la convicción de no pecar, ¿verdad? Una persona que está en Cristo y que ha experimentado esto y que ha entendido que solamente por la ley del Espíritu Santo es que podemos vencer esto, usted puede vivir una vida de victoria. Yo tengo casi 35 años, voy a cumplir, de estar en Cristo Jesús. Y nunca me he apartado, hermanos. Y nunca me he apartado. Y no es porque no he podido ni he querido, sino porque me he aferrado a esa palabra. Yo creo que el Espíritu Santo en uno lo convence de pecado cuando uno quiere pecar, lo ayuda en las debilidades, ¿verdad? Lo fortalece en los momentos y ahí es donde yo me he agarrado. Yo, ¿verdad? Yo puedo testificar de este poder, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Yo no sé, yo creo que usted también tiene el testimonio que le estoy hablando. Yo sé que ustedes podrían testificar hoy de cómo el Espíritu Santo les ha ayudado a vivir una vida correcta, ¿cierto? Una vida apartada del pecado. Yo espero que ustedes estén entendiendo esto, ¿verdad? Obviamente, a las personas que ustedes van a compartirlo, podríamos quitarle un montón de cosas, pero para que ellos puedan entenderlo. ¿Qué tenemos que entender una persona que está empezando? Una persona que está, número uno, que todos hemos pecado. ¿De acuerdo? Que tenemos una naturaleza pecaminosa y que en Romanos capítulo 5 habla de ella, ¿verdad? Que por medio de Adán, ¿verdad? Entró el pecado en el mundo y por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, todas las personas que no han aceptado a Cristo están destituidos de la gloria de Dios. Lo otro importante es entender que lo que hace es la ley de Dios, que ese es el concepto importante, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar de una nueva ley? Bueno, porque la ley de Dios, ¿verdad? Permite que nosotros, o la palabra de Dios, usted podría decirle a sus alumnos, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces, para no profundizar, como yo lo estoy diciendo, usted lo que le puede decir a sus alumnos es que una vez que usted entiende que todos somos pecadores, vamos a entender qué hace la palabra de Dios en un pecador. Y como ya lo vimos, lo que hace la palabra de Dios en un pecador es traerle a la luz la condición. Esto es un concepto básico, ¿verdad? Entonces, usted le va a decir a sus alumnos que cuál es la función de la palabra de Dios. Entre más expuesto usted esté
a la palabra de Dios, más Dios revela cuál es su condición. Y entre más revelada la condición del hombre, más el hombre se va a acercar a él, porque como vimos la semana pasada, Dios es santo y quiere que nosotros también seamos santos con él, ¿verdad? Cuando entendemos eso, entonces, y usted entiende que es un pecador, la primera cosa que un pecador va a hacer cuando se topa con Cristo es conocer su condición, que si no lo acepta inmediatamente, va a ir a una eternidad sin Cristo. Esto es central en el tema que estamos hablando. Yo con ustedes no lo he reforzado porque yo me estoy concentrando tal vez en otras cosas, ¿verdad? En conocer un poquito más la profundidad de la palabra, pero para los alumnos que ustedes van a estar, lo importante ahí es entender qué es lo que hace la palabra del Señor en una persona que se está convirtiendo, ¿verdad? Entonces, es mostrarle. Ahora, pregúnteles a sus alumnos, dígale, bueno, cuando usted se convirtió, ¿sintió pesar por su pecado? Y yo se los hago esta noche esta pregunta. Cuando usted se convirtió, ¿usted sintió de que si esa noche no se arrepentía se iba al infierno, hermano? Yo lo sentí así, hermano. ¿Verdad? Entonces, revise su conversión. ¿Es una pregunta o es una sugerencia que me gustaría que ustedes le hicieran a sus alumnos? Revise su conversión, porque en la conversión uno siente dolor por el pecado. ¿De acuerdo? Dolor por el pecado. Ok, entonces el papel de la ley, el poder de la conversión y por qué es importante bautizarse. Ahí sería bueno que ustedes podrían decirle a los alumnos, bueno, ¿cuántos de ustedes ya se bautizaron? Bueno, vea que el poder del bautismo es muy grande porque si usted empezó diciendo que la ley tiene poder mientras estemos vivos, cuando usted está pecando, ¿verdad? Está siendo dueño y es esclavo del pecado. Pero cuando usted muere en Cristo, cuando usted se convierte y es una nueva criatura, ¿verdad? Tenemos un simbolismo en el bautismo que lo que hace es que simbolizamos que morimos para Cristo. Entonces, Jennifercita, usted le diría a su alumno, ¿usted ya se bautizó? Porque si usted no se ha bautizado, no ha hecho el acto simbólico de esta muerte. Y posiblemente la ley del pecado podría tomar ocasión para engañarla. Entonces, cuando nos convertimos y nos bautizamos, tenemos o entramos a una nueva ley de vida en Cristo Jesús, que es la que habla Romanos capítulo 8, donde vivimos ya no en la carne, sino vivimos en el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de vivir en el Espíritu, no es vivir en nuestro espíritu, ni es vivir en, ¿cómo se llama? Sino vivir bajo el poder del dominio del Espíritu Santo, haciendo lo que a Él le agrada, desarrollando los frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? Estos son frutos del Espíritu que producen una vida que está sometida a Jesús. Y cuando usted camina por ahí, posiblemente nunca más usted se vaya a apartar del Señor. Porque ya el pecado no tiene poder sobre usted. ¿Verdad? Es lo que termina diciendo el versículo 14. Voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Verdad? Entonces, usted ya no es una persona temerosa, ya no es una persona en Cristo, no tiene que tener temor de volver a la esclavitud. En Cristo el Espíritu le reargulle. El Espíritu en Cristo, una persona puede vivir una vida victoriosa bajo la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, pueden seguir leyendo ahí en sus casas Romanos 8, ¿verdad?
el concepto va más allá, ¿verdad? Porque luego Pablo termina todo este discurso diciendo, ¿verdad? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa, ¿verdad? Ni lo presente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí se termina este tema del capítulo 7 y del capítulo 8. O sea, esto es una sola lectura, ¿verdad? Ajá, ajá. Ustedes tienen que cuando están leyendo la Biblia, discernir estas cosas, ¿verdad? Porque a veces podríamos dejar un capítulo inconcluso y tal vez la esencia o el concepto completo está en el capítulo siguiente. Entonces, bueno, ahí les dejo, ¿verdad? Esta pequeña disertación, ¿verdad? Entonces, les repito, yo he profundizado un poquito más para al nivel de ustedes, pero cuando lo compartan los conceptos básicos. ¿Alguna duda o consulta? Ajá. ¿Preguntas? Con toda confianza, hermanos, no sé. Alguien me preguntó, ¿cómo termino la clase, pastor? ¿Verdad? Siempre es bueno terminar la clase como, yo no sé si vieron el formato, pero el formato de las clases es vida, Biblia y vida. Recuerde que iniciamos con un ejemplo de la vida real, ¿cierto? El ejemplo de José. Luego nos fuimos a la Biblia y ahora para terminar los voy a llevar a la vida otra vez, ¿verdad? Entonces la pregunta que quiero que ustedes anoten ahí para terminar es, bajo el nuevo concepto del bautismo, ¿tendríamos que bautizarnos de nuevo? ¿Qué piensan ustedes? Ahí se las dejo para que ustedes la mediten en sus casas. Y necesitaríamos confesarle algún pecado al Señor, ¿verdad? Pero podría quedarse con solo la primera, no sé. Yo puse 2, pero bajo el Ok, concepto esas son, una duda, pastor. sí. Son de tarea, ¿verdad? Esas dos preguntas. No, esa es cómo puedo yo terminar la clase, ¿verdad? Porque algunas personas me preguntaran cómo puedo terminar yo la Bueno, clase, ¿verdad? Entonces, recuerde que siempre tenemos que llevar al alumno, al discípulo, a aplicar lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, mi aplicación para ustedes, ¿verdad? Es correcto, sí. bajo el concepto no sería tan malo siempre y cuando hablen del concepto del bautismo en la clase, ¿verdad? Sí, Eh, sí, cierto. Otra pregunta que podría servirles a ustedes es, bajo el concepto de lo que hemos hablado, ¿un cristiano podría alejarse de Dios? ¿Verdad? Yo pienso que no, es mi opinión personal, pero déjelos a ellos a ver qué deciden, ¿verdad? O sea, bajo lo que hemos hablado de que una persona que ha reconocido realmente que Cristo es el que puede cambiarlo, que la ley del pecado ya no tiene poder sobre él porque es una nueva criatura, ¿verdad? O podría preguntar, otra pregunta es, ¿verdad? Yo podría, en verdad, no sé, ahí se las voy a dejar, es, bajo lo que hemos estudiado, ¿cómo podría un creyente apartarse de Cristo? ¿Cuál sería la única manera que un creyente se aparte del Señor? Porque sí, Se me va a apagar el teléfono, cualquier cosa, perdón, pastor. está bien, ya terminamos de por sí. Se me está descargando. Ujú. Entonces, esa No podría tengo ser, ¿verdad? cargador. Esa podría ser, ¿verdad? Porque entonces yo creo que la única manera que un creyente
podría apartarse es cuando deja de vivir en el espíritu y empieza a vivir bajo la carne y se descuida. Bueno, si no tienen preguntas o si tienen, ahí las pueden dejar en el chat. Con mucho gusto. Para no atrasarlos, les dejo la tarea de aquí al sábado. Ahí les voy a dejar una tareita para que puedan analizar. Los que no la han mandado, por favor, mándenmela, porque hay algunos que no la han mandado. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca y espero que la clase les haya bendecido en esta semana. Que les vaya muy bien en sus grupos. Amén. Gracias, pastor. Igual. Bendiciones. Muchas gracias, sí, pastor. Bueno, un abrazo para todos. Igual, pastor. Igual. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Pastor, ¿cómo Descansen. Dios bendita? Pues gracias a Dios le estaba diciendo al hermano que ayer la llevamos, pero le encontraron una infección en la orina, en los riñones, debe ser. Entonces le mandaron un antibiótico que no le ha caído nada bien al estomaguito, entonces ya está ahí con eso, con esa situación. Entonces ya es complicado porque los antibióticos son muy fuertes para el estómago, ¿verdad? Entonces ya hay que tener un poquito de paciencia. Sigan orando por ella el Hay que lunes. tomárselos. Amén. El lunes tenemos una cita ahí, entonces. Claro, sí. ¿Y Eli qué? Eli ya se fue. ¿Qué hizo Eli? Eli ya se fue a ver la novela. No. Bueno, Bueno, saludos. un abrazo. Chao, Jenita. Chao, Isaac. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes.